Alodoc, ese espacio en el que aprendemos a cuidarnos, a cuidar a los nuestros, a cuidar a nuestras familias, donde hablamos día a día de esos temas que nos importan y que nos generan bienestar. Bienvenidos. Muchas veces nos dejamos llevar por los sentimientos cuando de pronto las cosas no salen como lo teníamos pensado o planeado. Muchas veces también nos dejamos dominar por esos sentimientos y no sabemos cómo enfrentar esas situaciones, incluso no sabemos cómo manejar el miedo o la tristeza. Es entonces el momento de aprender a regular esas emociones. Ese es nuestro tema de hoy. Recuerden que ustedes pueden participar en la línea telefónica 268-6030, también en nuestras redes sociales, @telemedellín, #Alodoc, y nos puede escribir a nuestro correo electrónico alodoc@telemedellin.tv. Nos plantea temas, inquietudes, sugerencias, incluso puede venir aquí a estar con nosotros una tarde y conversar y aprender muchísimas cosas. Para el tema de hoy vamos a aprender a regular las emociones. Hemos invitado a la doctora Margarita María García Jaramillo. Ella es experta en terapia de familia, en terapia de pareja. Además, tiene una maestría en mindfulness. Vamos a aprender qué significa esto. Bienvenida, Margarita. Muchas gracias, Diana. Qué bueno que estás con nosotros, doctora. ¿Cómo estás? Adelante. Mil gracias. Bueno, ¿cómo así que nos dejamos llevar por esas emociones que nos dominan día a día? Porque este acelere, este ritmo de vida no nos permite hacer una pausa en el camino y ser un poco más conscientes de lo que estamos sintiendo y pensando. ¿Cuáles son esas emociones? Bueno, primero quiero contarte qué es una emoción, ¿cierto? Porque todos las sentimos, pero es muy difícil definirlas, por decirlo así. Son reacciones que son fisiológicas, que se presentan en el organismo, y esto se da en diversos estímulos. Estas emociones las tenemos todos los seres humanos, incluso los animales, pues también expresan emociones como tristeza, o alegría, o susto, o miedo, o rabia, ¿cierto? Sí. Esas serían las 4 emociones básicas: la tristeza, la rabia, el enojo, la ira y la alegría, ¿cierto? Y estas emociones nos ayudan, todos percibimos estas emociones y nos ayudan a sobrevivir, a enfrentar diferentes situaciones. O sea, cada emoción tiene algún objetivo específico. Pero entonces, cuando estamos hablando de inteligencia emocional, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, es ponerle conciencia a esas emociones. Las emociones son innatas, son respuestas, sí, son espontáneas, que pasan de un momento a otro, ¿cierto? Pero la idea es que porque muchas veces nos dejamos llevar por esas emociones. Nos ahogamos en las emociones y nos generan dificultades con nuestras familias, con nuestras parejas, en ambientes laborales. Entonces, la inteligencia emocional es cómo ser capaz de tener autoconciencia, cómo reconocer mis emociones, cómo reconocer las emociones de los demás y cómo regularlas. Sí, y cómo también impedir que nos dominen. Ahí es donde está como la clave de digamos, del manejo de las emociones. ¿Cuál sería ese primer paso entonces en nuestra vida cotidiana, en nuestro quehacer? Porque estamos, digamos, que llenos de emociones desde que nos despertamos hasta que nos acostamos. ¿En qué momento se hace esa pausa para poderlo tener esa inteligencia emocional? Claro, eso suena muy fácil, pero requiere un entrenamiento. Hay diferentes técnicas para manejar la regulación emocional. Podríamos decir que hay unas técnicas cognitivas y también hay unas técnicas emocionales. Desde las técnicas cognitivas, siempre que hay una emoción, hay algún estímulo o hay algún pensamiento, ¿sí? Por ejemplo, tenemos rabia, yo tengo rabia contigo, y eso va a desencadenar pensamientos. Entonces voy a empezar a decir: es que me cae mal, o es que yo le caigo mal, o es que yo soy así, y eso me va a generar ciertas reacciones que muchas veces van a sobrepasar la emoción. Entonces, la idea es que desde las técnicas, eso es desde las técnicas cognitivas, desde las técnicas emocionales, hay una técnica que se llama mindfulness, que es estar atento al momento presente, conectarse con los sentidos y sin juzgar. Es una técnica que fue descrita por Jon Kabat-Zinn, un biólogo que creó un programa de reducción de estrés en la Universidad de Massachusetts.
Y hay una técnica que es muy sencilla y que la podemos hacer todos, que es la técnica del stop. ¿Cierto? Ahorita vamos a enseñarle a nuestros televidentes cuál es esa técnica del stop y también otra más para aprender esa respiración, porque en este momento tenemos una inquietud de una televidente que escribió a nuestro correo electrónico, Alexandra Gaviria. Buenas tardes. Hola, soy Alexandra Gaviria. Para lograr ese equilibrio entre la mente y el corazón, ¿es necesaria alguna medicación? Gracias, Alexandra. Qué buena pregunta. Doctora Margarita, por estos días es tan común escuchar a las personas, incluso a los más allegados, a amigos, a primos, a familiares, que toman una pastillita para estar más relajados porque qué estrés. No sé, ¿es una moda entonces que se esté medicando a las personas? ¿Realmente lo necesitamos o simplemente con estas técnicas que usted nos va a explicar hoy podemos lograrlo? Bueno, es necesario hacer una pausa porque vivimos en automático, ¿cierto? Y al día a día no nos alcanza para todas las cosas que tenemos que hacer. Hacemos una multitarea, estamos comiendo mientras hablamos por celular, mientras vemos televisión, entonces eso nos genera un gran estrés. La idea es empezar a hacer una pausa y una pausa que sea consciente. Por eso esta técnica nos puede ayudar mucho porque es poner conciencia a nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, si somos conscientes de que estamos sintiendo, por ejemplo, la tristeza, o si somos conscientes de que estamos sintiendo miedo o que estamos sintiendo rabia, nosotros lo que hacemos es poner nuestra atención en esa sensación, no es reprimirla, porque si la reprimimos nos enfermamos. Y las podemos dejar pasar y decir, a mí no me pasa nada. Hacer como si nada pasara, pero realmente sí importa. Pero sí pasa. Sí, claro. Entonces, la idea no es estallar, ¿cierto? Y desbordarnos, tengo rabia, entonces me desbordo en la rabia y grito, pero tampoco es reprimir. La idea sería, en el momento me tengo que dar cuenta qué pasa en mi cuerpo cuando tengo rabia. Entonces, todos podemos empezar a presentar diferentes sensaciones físicas. Cuando tenemos rabia podemos apretar las manos, la mandíbula, o ponernos rojos, o tener la respiración acelerada, o tener más taquicardia. Entonces, lo primero es la autoconciencia. O sea, si yo me doy cuenta que mi cuerpo está presentando eso, cuando me doy cuenta, puedo hacer una pausa, respirar, que ahorita vamos a ver cómo lo hacemos, respiramos, y esa respiración nos permite dar una respuesta distinta y no reaccionar, ni dejarnos llevar por esa emoción. Qué bien. Vamos a recibir la llamada de Camilo Jiménez de Laureles. Buenas tardes, Camilo. Adelante con la inquietud. Buenas tardes. ¿Qué nos quieres preguntar, Camilo? Lo que pasa es que muchas veces yo me levanto con pensamientos muy negativos y siento como que paso también parte del día y la tarde así, pero hay otros días que estoy bien. Digamos que esos pensamientos durante el día se pueden tomar como depresión o no. Camilo, gracias por participar con nosotros. Doctora, yo creo que a todos nos pasa. Sí. A ver, depresión ya es un estado emocional que tiene pues unas características clínicas en la que no solamente son pensamientos más alteraciones en el sueño, en la alimentación, en el ánimo, o sea, son muchos otros síntomas clínicos, por así decirlo. Los pensamientos negativos todos los podemos tener. Lo importante es si sabemos cuáles son esos pensamientos nos van a llevar a emociones y nos van a llevar a conductas. Entonces puede ser que yo esté pensando qué día tan feo, estoy muy aburrido, y eso me va a llevar a sentirme triste, o sea, voy a pasar ya del pensamiento a la emoción y eso va a hacer que me acueste en la cama. ¿Sí? Controlar esos pensamientos se puede hacer porque muchos de esos pensamientos son pensamientos que son muy distorsionados, son negativos. La idea es hacer la pausa y ver cuáles son esos pensamientos, racionalizar esos pensamientos, qué me generan esos pensamientos, ¿cierto? Para poder cambiarlos. Exacto, Camilo. En unos minuticos la doctora nos va a enseñar cómo hacer esa pausa y cómo anular esos pensamientos negativos que pienso que a todos nos pasan en algún momento de la vida. Tips para desarrollar esa inteligencia emocional de la que estábamos hablando. Dormir suficiente. ¿Cuánto es suficiente? Hay muchas teorías acerca de las horas. En promedio, ¿cuánto es lo ideal? Lo importante es que tú descanses
porque muchas veces dormimos, pero no alcanzamos a reponernos. Si nos levantamos agotados, eso quiere decir que no dormimos lo suficientemente bien. ¿Cuántas horas? Podríamos decir que más de 6, 7 horas diarias. Vamos a recibir a Reinaldo Bolívar de Pedregal. Qué bueno que está participando. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, Reinaldo. Buenas tardes, para preguntarle a la doctora. Doctora, las emociones me pueden llevar... ¿Aló? Lo estamos escuchando. Las emociones me pueden llevar a decir mentiras, a volverme mentiroso, a volverme negativo. Esas emociones, porque tengo un trauma con el hijo. Y él comete algo y cuando tiene el pecado lo lleva a cometer mentiras y después al momento está reconociendo el error. Yo veo pues que al reconocerlo hay algo bueno, no está tan perdido todo. Esa parte me hace favor y me dice si es correcta o es indebida cuando tiene la emoción y dice mentiras. Muchas gracias. A usted. Bueno, Reinaldo, las emociones todos las sentimos y no son ni buenas ni malas y duran segundos. El problema no son las emociones, sino que son lo que pensamos acerca de esa emoción. Y aquí hay algo bien importante y es que después de una emoción de tristeza se puede pasar a una emoción de miedo, se puede desplazar la emoción. Entonces, muchas veces lo que vemos es que en el fondo hay tristeza, pero lo que manifestamos es miedo, ¿sí? Eso puede llevar a que o nos ofusquemos y de pronto entonces se pasa ya a la ira, pero la idea es que empecemos a darnos cuenta cuál es la emoción primaria, cuál es la emoción que predomina en ese momento, porque puede que el hijo esté mostrando, tenga tristeza, pero esté mostrando enojo o esté mostrando una impulsividad o esté diciendo mentiras. Perfecto, vamos a seguir entonces con los tips, doctora Margarita, para ir agilizando un poquito en los otros temas que nos faltan, alimentarse bien, hacer ejercicio, esto lo sabemos, esto es recomendación de todos los doctores para todas las actividades de la vida. Mantener relaciones familiares y con amigos, de pronto no buscar aislarse, estar solito, no, mantener siempre ese contacto con los otros, tener confianza en sí mismo, esto sí que nos cuesta y que es difícil, porque hay veces esa autoestima, digamos que nos juega una mala pasada y nos levantamos como sintiéndonos pequeños, pero bueno, vamos a darnos confianza. Concentrarse siempre en las fortalezas, pensar en todo lo bueno que tenemos y destacarlo, porque a veces también pensamos que no lo merecemos y porque no podemos reconocer todo lo bueno que tenemos. Informarse sobre la situación que toca enfrentar, prepararse para esa situación, pensar antes de actuar, esa es la clave, digamos, de todo esto de inteligencia emocional, y divertirse en el tiempo libre. Hay que buscar esas actividades que nos saquen un poquito de las rutinas, de esa, digamos, de esas de ese automático. rutas, de ese automático que mantenemos, doctora Margarita, ¿cierto? Bueno, ahí es muy importante tener esa conciencia. Si yo tengo conciencia de los pensamientos, de las emociones y de las conductas que tengo, pues voy a estar más tranquilo y mis relaciones interpersonales van a ser mejores. Pues, perfecto. ¿Qué le parece si hacemos una pausa? Ya regresamos para seguir conversando de las emociones y de cómo aprender a manejarlas. Siga participando de 68 70 30. Ya nos vemos. Estás viendo Aló Doc. Regresamos a lo Doc, que estamos hablando de cómo aprender a manejar esas emociones, a regularlas. Por eso le quería preguntar a la doctora Margarita, en este proceso de aprender a hacerlo, que hay que hacer una pausa en el camino, una pausa en el día a día, dedicarle unos minuticos a las técnicas, vamos a hablar de una muy concreta, que es el mindfulness. ¿Lo dije bien? Sí. Bueno, ¿qué significa atención al tiempo presente? ¿Cómo aplicamos esa técnica en nuestra vida cotidiana? Bueno, entonces esta técnica es algo que es muy sencillo, que no necesitamos ser grandes meditadores, sino que nosotros hacemos mindfulness cuando estamos comiendo conscientemente, cuando estamos haciendo ejercicio conscientemente, cuando estamos prestando atención al día, cuando estamos percibiendo los olores, los sonidos, los sentidos. Eso
eso es mindfulness, es estar atento al momento presente. Entonces, hay unas prácticas que son informales, como estas que te estoy diciendo, y hay otras prácticas que son formales, que es la que vamos a hablar. Una de ellas se llama la técnica del stop, que fue creada por Jon Kabat-Zinn, que es el creador del mindfulness, y vamos a explicar cada uno de los pasos, que es muy sencillo y todo lo podemos hacer. Bueno, vamos a explicarlo. Usted entonces me va dictando, si quiere me acompaña aquí al tablero y vamos a hablar entonces de esa técnica que hace parte del mindfulness, ¿cierto? Se llama la técnica del Stop. la técnica del stop. Entonces, el stop significa pare, hagamos una pausa. Esa S es de parar. Esta S es De parar. O sea, lo primero es presta atención y para. parar. Sí. La T es de tomar una respiración consciente. Tomar. Una respiración Respiración. consciente. Aquí lo vamos a hablar desde lo teórico y ahorita vamos a hacer el ejercicio práctico. Sí. La O es de observar las sensaciones y el cuerpo. Y ahora vamos a coger una emoción y vamos a explicar cómo se hace. Observar la sensación en el cuerpo. Las sensaciones, ¿cierto? Sí, Del cuerpo. del cuerpo. O sea, Sí. el cuerpo es el que nos va a ayudar a regular nuestras emociones porque el cuerpo siempre está en el presente. Y el mindfulness nos ancla al momento presente porque vivimos en el pasado y esto nos lleva a estar tristes, deprimidos y a estar pensando lo que fue, lo que pasó, o estamos anclados al futuro y esto nos lleva a mucha ansiedad. Por eso el mindfulness es tan efectivo porque nos ancla a este momento presente y eso lo hacemos a través del cuerpo, a través de todos los sentidos y principalmente a través de la respiración. Y la P es proceder, actuar, dar una respuesta diferente, es decir, no reaccionar ante esas emociones o ante situaciones difíciles, sino proceder y actuar de manera diferente. Es por eso que decimos de manera coloquial, no hable en caliente, Exacto. espere, Ajá. cálmese, Sí. tómese unos minuticos, respire y vuelva. Esta es la recomendación. Esta es la recomendación porque hay una parte en el cerebro que se llama la amígdala cerebral, que es donde está toda la reactividad y la impulsividad. Se ha visto que con esta técnica, de por lo menos 10 minutos diarios por 8 semanas, ya hay cambios a nivel cerebral importante. Esta amígdala, que es donde está toda esa reactividad, empieza a disminuir de tamaño porque empezamos a entrenar el músculo de la atención, empezamos a tener mayor conciencia de esa reactividad, entonces ya no reaccionamos, sino que damos una respuesta diferente. Ay, qué bueno sería lograrlo. ¿Cuál es esa hora indicada entonces para hacer esta técnica, doctora, al momento de despertarnos, comenzando el día o al contrario, terminándolo y haciendo como una reflexión de lo que sucedió? Bueno, la idea es que esto pasa de ser una técnica a ser un hábito y lo podemos hacer en cualquier momento del día, antes de entrar a una cita médica, cuando nos despertamos, cuando estamos levantándonos y nos bañamos, tomar conciencia de ese baño, del agua que nos cae, de los olores del champú, de si nos echamos el rinse o nos echamos el champú, es que no nos damos cuenta de nada. Entonces la idea es hacer el pare, se hace en cualquier momento, en la mañana o al mediodía o en la noche. Lo importante es que saquemos un momento para hacer esta pausa. Esta meditación, vamos a aprender a hacerlo en unos minuticos, doctora. David Tobón desde La Ceja, buenas tardes, gracias por llamar a Lodoc y por comunicarte con nosotros. Buenas tardes. Adelante, señor. Bueno, no, quería simplemente hacer un aporte de un tema fundamental en la naturaleza humana, en el diario vivir. Y solo quería, como, si se me permite, agregar dos cositas. Uno, yo pienso que no es posible tener un control de las emociones cuando no logramos identificar que en cada ser humano, en cada persona existe una cantidad de energía insatisfecha. Es decir, las emociones en el rango de la psicología pertenecen a ese nivel de la insatisfacción. Por lo tanto, tampoco sería posible, y cuando uno habla con las personas, yo lo he hecho, la dificultad de concentrarse, la dificultad de parar, la dificultad de observar, porque precisamente
hay a nivel inconsciente una carga emocional tan acumulada, tan grande, de tanto tiempo, que es precisamente lo que imposibilita la concentración en las personas o fijar la atención en un stop, en un pare. Entonces, ¿esto qué requiere? Básicamente, y es como mi experiencia espiritual más o menos en 20 años, es detectar, y esto requiere esa introspección, ese mirar internamente, esa retrospección, ese mirar hacia atrás, un autoanálisis personal, donde uno puede identificar ese yo sombra, esa energía oscura que está dentro de uno. Solamente cuando somos conscientes de qué manera ha tenido poder para actuar en mi vida, de qué manera se somatiza como miedo, como ansiedad, como inseguridad interior. Y no es un trabajo de media hora, ni de 1 hora, ni 2 horas. Es un trabajo de siempre, de muchos años y de toda la vida. En otras palabras, autoconocimiento. David, gracias por compartir todo ese aprendizaje aquí en Alodoc. ¿Cómo nos descargamos de toda esta energía acumulada de la que nos habla David? Qué rico saber hacer esas descargas. La idea es, primero, Diana, hacer el pari y darnos cuenta que estamos a la carrera, y darnos cuenta que estamos haciendo una multitarea y darnos cuenta que estamos en automático. Eso sería lo más importante. Hay una gran ventaja, y es que hay algo en el cerebro que se llama neuroplasticidad, y siempre podemos cambiar. Él hablaba del inconsciente, pero siempre podemos volver a trabajar y podemos programarnos distinto y podemos empezar a construir unas relaciones distintas, ¿cierto? Y podemos empezar a entrenar nuestras emociones y entrenar nuestro cuerpo. Entonces, eso lo podemos empezar a hacer. Lo podemos lograr, claro que sí. Vamos nuevamente a hacer una pausa para mensajes y ya regresamos a Alodoc porque vamos a aprender cómo respirar. Estás viendo Alodoc. Regresamos a Alodoc y vamos a aprender entonces cómo es esa técnica de respiración para hacer ese stop, esa pausa en el día a día. Doctora, adelante, yo sigo sus indicaciones. Vamos a hacer una práctica muy cortica. Vamos a estar sentados, puede ser en una silla, en la camilla o acostados. La idea es que, como esto lo podemos hacer en cualquier momento del día, que sea en un lugar donde estemos cómodos. Los pies van a estar siempre paralelos, anclados al suelo, las manos pueden estar acá en los muslos. Vamos a cerrar los ojos, la columna va a estar relajada, ni totalmente erguida, ni tampoco tensa, los hombros van a estar relajados y los ojos van a estar cerrados. La idea es que vamos a hacer una respiración consciente. Muchas veces se nos olvida hasta respirar. Hay personas que pueden sentir mejor la respiración en las fosas nasales, otras personas en el pecho y otras en el abdomen. Vamos a hacer una inspiración profunda y vamos a sentir cómo llega el aire a todo nuestro cuerpo y cómo sale el aire de nuestro cuerpo. Entonces, cuando digamos 1, tomamos el aire lentamente y 2, botamos el aire lentamente. 1, tomamos el aire lentamente y 2, botamos el aire lentamente. Y puede que en este momento, vamos a respirar normal, puede que en este momento lleguen pensamientos, lleguen emociones, tengamos una rumiación y unas historias, pero cuando nos damos cuenta de eso, vamos a volver a anclarnos a la respiración. Y así va a pasar. La mente va a tener un diálogo interno, pero cada vez que nos demos cuenta que la mente se va, vamos a volver a la respiración. Lo mismo pasa con las emociones. Cuando tenemos una emoción muy grande, nos vamos a conectar con ella, la vamos a sentir, vamos a respirar, la vamos a soltar. Así sea de tristeza, así de sea dolor, de tristeza, de dolor, de miedo, de enojo. Nos conectamos con las sensaciones corporales porque vamos a prestar atención a esas sensaciones corporales. Entonces, eso que nos duraba un rato largo, un enojo muy largo, a medida que vamos haciendo este entrenamiento, vamos a dar una respuesta diferente y vamos a entrenar nuestro cuerpo para poder responder mejor a esas emociones. ¿Qué hacemos con esta cabeza loquita que piensa y piensa y piensa y no para? La ponemos
ponemos en blanco? Es ¿La ponemos imposible. en negro? Es ¿La ponemos... imposible. ¿Cómo Poner la aislamos mente en- todos estos pensamientos? Poner la mente en blanco es imposible. Eso es muy difícil, o sea, eso no se puede hacer. Pero en la medida en que vamos practicando y entrenando nuestro cerebro, nuestra mente, podemos hacer que vayan bajando el número de pensamientos y que nos vamos dando cuenta que si hay muchos pensamientos al inicio de la práctica puede que tuvieras muchos pensamientos, pero en la medida que vas respirando, te vas anclando tu atención a la respiración y van bajando los pensamientos. Lo mismo las emociones. Inicialmente hay una respuesta emocional muy alta, pero en la medida en que vamos practicando, haciendo la técnica del stop, respirando, conociendo nuestro cuerpo, vamos a poder tener una respuesta distinta. Bueno, pues entonces aplicar esto en nuestra vida diaria, dedicarle unos minuticos cada día a la respiración y a concentrarnos y a volverlo un hábito. Ajá. Y vamos a conversar de este tema en unos mesecitos y le cuento cómo nos ha ido. Ojalá a los televidentes les haya servido muchísimo hoy esta conversación. Gracias por acompañarnos. Hay un evento importante con este tema. Vamos a Este hacer fin un de semana. evento este fin de semana, este sábado de 9 a 12 en un centro comercial, en el Centro Comercial El Tesoro, donde vamos a hablar de las emociones y el manejo con el mindfulness. Perfecto, para todos aquellos que quieran ser parte de este programa. Mañana vamos a hablar un tema bien importante y es la felicidad laboral. ¿Le gusta lo que hace? ¿Está contento con su trabajo? Mañana hablamos en Alodoc. Gracias por acompañarnos. Feliz tarde. Muchas gracias.